Bienvenidos. Quería empezar con un agradecimiento a la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología por esta invitación al curso ecuatoriano de artroscopía y cirugía preservadora 2021. El tema que me han pedido hablar es 7 beneficios de un manejo adecuado del dolor postoperatorio. En estos próximos minutos, pues quiero hablar de estos 7 beneficios en esta presentación que les quería poner a su consideración. Básicamente quiero abordar el dolor postoperatorio, algunas generalidades, enfatizando específicamente en los datos epidemiológicos. Segundo, hablar de los beneficios, que les he tratado de resumir en 7 para siempre tener presente que al aliviar el dolor postoperatorio podríamos darle 7 beneficios al paciente y también al hospital en donde se está atendiendo el paciente. Y finalmente un poco de las recomendaciones de manejo de manera general. En cuanto al dolor postoperatorio, pues se define como un dolor agudo, de gran intensidad y corta duración, y que es consecuencia de un acto quirúrgico. Las causas, como podemos nosotros intuir, pues es la incisión quirúrgica la que determina lesiones tisulares, desde la piel pasando por los músculos, las aponeurosis del periósteo y los nervios, las tracciones que podamos hacer a nivel muscular o de las fascias, contracciones, las contracturas y espasmos musculares también pueden coadyuvar al dolor postoperatorio, la colocación de materiales de osteosíntesis y otros materiales que se puedan poner como drenajes, catéteres. Las posiciones fijas también pueden dar dolor en el paciente, a pesar de que anestesiado puede ser que no lo sienta, pero esa posición fija puede determinar alteraciones anatómicas que finalmente pueden terminar con dolor. Compresiones, estiramientos, al hacer estiramientos un poco exagerados podríamos tener dolor postoperatorio, y otras causas como distensión vesical, distensión abdominal, ansiedad y miedo que pueden coadyuvar en el dolor postoperatorio. Es decir, tenemos gran cantidad de causas que pueden dar dolor postoperatorio. En cuanto a la prevalencia, hay numerosos estudios, publicado en el 2014, dice que un 86% de pacientes tienen dolor postoperatorio, es decir, la gran mayoría tienen dolor postoperatorio, y de estos pues hay un porcentaje de dolor severo, 8%, dolor muy severo 8%, severo 23%, moderado 45% y leve un 24%. Es decir, 3/4 partes de los pacientes, o más de 3/4 partes, tienen dolor postoperatorio de moderado a severo. El dolor postoperatorio, el primer día luego de la cirugía, se han hecho algunos estudios, publicado en el 2013, nos hace ver que en cirugías ortopédicas y traumatología el dolor puede ir en EVA de 5 a 6, es decir, un dolor que está entre moderado, incluso llegando a moderado a severo. Algunos actos quirúrgicos pueden tener incluso mayor puntuación de intensidad del dolor, lo que se relaciona a una analgesia inadecuada, como en cirugías como la amigdalectomía, las hemorroidectomías, porque a veces consideramos que son cirugías un poco menos invasivas y que podrían doler menos, pero la realidad es que esto significa que seamos menos enfáticos en tratar el dolor postoperatorio, y esto hace que sean un poco más mal manejados. La realidad es que el 75% de pacientes, como decíamos, tienen dolor de moderado a severo y muy severo. Menos del 50% refieren adecuado alivio del dolor, es decir, que habrá un 50% que no tiene un alivio adecuado del dolor, y este 50% que no se alivia el dolor adecuadamente puede tener complicaciones en su calidad de vida, en la recuperación funcional, complicaciones postoperatorias y riesgo de dolor crónico. Estos son los cambios fisiológicos y psicológicos que pueden haber por un manejo inadecuado del dolor postoperatorio. Primero, puede haber respiración superficial, que el paciente le determina telectasias, hipoxemia, hipercarbia y finalmente termina en una neumonía.
es decir, un mal manejo del dolor posoperatorio, podría terminar en una neumonía en el paciente, porque determina una respiración superficial. En segundo lugar, un mal manejo del dolor posoperatorio incrementa la actividad simpática, aumenta el consumo de oxígeno por el miocardio y puede terminar en una isquemia miocárdica. En tercer lugar, el dolor posoperatorio no bien manejado incrementa las demandas catabólicas y puede dar inmunodepresión, lo que se traduce en retraso en la cicatrización, lesiones musculares e incluso sarcopenia, y debilidad y riesgo de infección y riesgo de dehiscencia de heridas. En cuarto lugar, puede dar trastornos de la motilidad gastrointestinal, lo que se traduce en un hilio en el paciente. En quinto lugar, el dolor posoperatorio genera ansiedad y miedo, que da insomnio, sentimientos de minusvalía e inmovilidad, y finalmente puede terminar en una recuperación prolongada y riesgo de trombosis. Y en sexto lugar, puede estimular la sensibilización central, que finalmente da el dolor persistente posoperatorio crónico. El séptimo, que no es necesariamente un cambio fisiológico o psicológico, estos cambios y el aumento de probabilidades de complicaciones determinan más días de hospitalización, mayores costos, riesgos de readmisión e incluso puede haber un riesgo de acciones legales. Entonces, el impacto inadecuado del manejo inadecuado del dolor posoperatorio será tanto para pacientes como para el hospital. Ya hemos hablado en los pacientes, retraso en el alta, retraso en la deambulación, depresión, riesgo de dolor crónico, ansiedad, riesgo de tromboembolismo, predisposición a efectos adversos, riesgo de infección quirúrgica, retrasos en la curación de herida, retraso en sí de la recuperación, y en el hospital, aumento de la estancia hospitalaria, aumento de la readmisión, costos y algunos riesgos que puede haber de acción legal. Entonces, pues podríamos resumir en 7 los beneficios de un manejo adecuado del dolor postoperatorio. El beneficio respiratorio, que es el que vamos a ver primero, se lo ha estipulado en este artículo. Hay varios artículos donde se ha evaluado el beneficio respiratorio de un manejo adecuado del dolor postoperatorio, pero este artículo publicado en el 2002 es interesante porque evalúa la intensidad del dolor tanto en reposo como en respiración profunda. También lo hizo con cambios de posición y también al caminar. Y los pacientes que tienen más intensidad del dolor, que son los que están en la barrita blanca, generalmente son pacientes que tienen más complicaciones pulmonares postoperatorias. Es decir, como decíamos, el dolor da respiración superficial, lo que genera complicaciones pulmonares postoperatorias, entre esas desde atelectasias hasta infiltrados, y podría terminar en una neumonía. Entonces, un manejo adecuado del dolor postoperatorio va a terminar en que no exista o disminuya las complicaciones postoperatorias y disminuya la probabilidad de neumonía. Esto lo demostraron estos autores en este estudio publicado en la revista Heart Lung en el 2002. En cuanto a los beneficios cardiovasculares, en este estudio los autores trataron de medir a la troponina de alta sensibilidad en pacientes que tenían dolor postoperatorio y en los cuales estaba mejor manejado y en los cuales estaba menos manejado el dolor postoperatorio. Y se vio que generalmente en los pacientes que tenían más intensidad del dolor aumentaban los valores de la troponina de alta sensibilidad, lo que estaba muy relacionado a que el paciente podría tener una isquemia miocárdica. Es decir, que el incremento de actividad simpática por un dolor postoperatorio menos manejado o no bien manejado aumentaba el consumo de oxígeno y podría dar isquemia miocárdica, que se traducía en altos valores de troponina de alta sensibilidad. En cuanto al beneficio metabólico, hay varios estudios. En este estudio pues se evaluó específicamente la producción de interleuquinas, es decir, el aumento o disminución de interleuquinas, y se evaluaron 3 regímenes analgésicos. El uno dando opioides a intervalos regulares, el segundo método dando infusión de opioides por PCA,
Y el tercer método, dando infusión de opioides por PCA, es decir, por bomba de analgesia epidural. Y se vio que mientras utilizábamos o dábamos una buena analgesia, especialmente con la bomba PCA, los valores de interleuquinas no aumentaban. Y de esta manera había menos posibilidad de inflamación y por lo tanto el paciente podría tener una mejoría en su recuperación e indirectamente menos posibilidad de infección o de licencia de las heridas. En cuanto al beneficio gastroenterológico, hay varios estudios igualmente. Este último, publicado en el 2000, trató de comparar la incidencia de hilio en pacientes sometidos a colestectomía laparoscópica o abierta y cuyo dolor ha sido manejado en el postoperatorio. Entonces se midieron adicionalmente algunas hormonas que estaban muy relacionadas al hilio, como la hormona antidiurética, la adenocorticotrópica, la neurotensina, la aldosterona, y se vio que estas hormonas podrían estar aumentadas y podrían determinar de esta manera hilio en el paciente, es decir, que el paciente pueda tener un hilio mayor cuando hay un manejo inadecuado del dolor postoperatorio. Esto lo hicieron comparando pacientes sometidos a colestectomía laparoscópica o abierta. En cuanto al beneficio psicológico, es conocido que la ansiedad y el miedo, como decíamos, puede determinar insomnio, sensación de minusvalía, inmovilidad, y esto indirectamente aumenta la recuperación y puede dar riesgo de trombosis. En este estudio, en esta encuesta, publicada en el 2003, se vio primero que el paciente a lo que más tiene preguntas y tiene miedo es a sufrir y a que no le manejen bien el dolor postoperatorio. Miren ustedes, esta era la primera causa de preocupación del paciente, 84% en los casos de pacientes hospitalizados, 77% en el caso de pacientes ambulatorios, y luego se vio que existía una asociación y el paciente iba perdiendo la ansiedad y el miedo mientras su dolor era menor. Es decir, mientras mejor manejamos el dolor postoperatorio, el paciente tenía menos ansiedad y miedo. El nivel de ansiedad era menor. Entonces esto determinaba que se rompía con ese círculo vicioso de que el paciente quede luego con minusvalía, inmovilizado y la recuperación sea prolongada. Entonces es muy importante manejar el dolor postoperatorio para evitar este cambio psicológico y luego fisiopatológico. El sexto beneficio se refiere a la cronificación del dolor. Es sabido que un manejo no bien adecuado del dolor postoperatorio puede llevar a cronificación del dolor. Miren ustedes en este estudio, publicado en el 2015, se puede ver que en la artroplastia de cadera, por ejemplo, puede haber una incidencia de un 27% de dolor crónico, que es alto, y en artroplastia de rodilla puede ser hasta del 44%, que es bastante alto. También lo que se ha visto es que mientras más tiempo dejemos con dolor al paciente, y este dolor peor se va incrementando en el tiempo, la posibilidad de que haga dolor crónico es mayor. Entonces hay que tratar de cortar el círculo o manejar mejor el dolor postoperatorio para evitar que se cronifique y termine en un dolor crónico. ¿Por qué termina en un dolor crónico? Finalmente porque hay sensibilización central y sensibilización periférica. Y finalmente el séptimo beneficio se relaciona a que disminuye los costos, porque si no manejamos adecuadamente el dolor postoperatorio, habrá más días de hospitalización, los costos aumentarán y la imagen del hospital probablemente disminuya, porque el paciente va a quedar muy bien operado, pero si se queda con dolor postoperatorio, pues va a decir que no le manejaron bien el dolor y va a continuar con miedo para una nueva cirugía. ¿Cuáles serían las recomendaciones para el manejo del dolor postoperatorio? Bueno, hay algunas guías. De hecho, una de las últimas, publicada en el 2016, reunió a 3 sociedades de manejo del dolor de los Estados Unidos, que son las más emblemáticas: la Asociación Americana de Dolor, la Asociación de Anestesia Regional y la Asociación de Anestesiología.
Todos ellos hicieron algunas pautas de manejo del dolor postoperatorio que se pueden resumir en estas tres. En el preoperatorio lo que aconsejan es información y educación al paciente. Esto es fundamental. En los servicios de hospitales, sobre todo de tercer nivel y que tienen posibilidades de realizar estos programas de educación, incluso se llega a entregar folletos a los pacientes en los cuales se resuelven las dudas a los pacientes o se les reúne antes de la cirugía para que ellos puedan preguntar acerca de cómo va a ser su cirugía y cómo va a ser su dolor después y el manejo posterior, incluido su rehabilitación. Entonces es muy importante entregar información y educar al paciente. Este es un aspecto fundamental que poco a poco ha ido creciendo en el manejo del dolor postoperatorio, porque es una herramienta fundamental. Segundo, hay que hacer un plan de manejo del dolor postoperatorio anticipadamente y que esté ajustado al paciente, tanto a la parte fisiológica como psicológica, a la patología y al dolor. No para todos es todo, es decir, debe haber un plan individualizado de dolor postoperatorio. Y en el preoperatorio también se considera una política organizacional que haga que exista una unidad exclusivamente dentro del hospital que maneje el dolor postoperatorio. En cuanto al transoperatorio, se recomienda la analgesia preventiva, especialmente utilizado antiinflamatorios, que podrían darse una hora antes del procedimiento quirúrgico, y haciendo también infiltraciones de la herida, que se aconseja infiltraciones para romper la sensibilización periférica. La técnica anestésica y técnica quirúrgica generalmente no varían, pero en cuanto a la técnica quirúrgica, sí podría ser importante que las cirugías mínima invasivas o cada vez menos invasivas determinan una menos intensidad del dolor. Esto sí hay una relación directamente proporcional. Y en el postoperatorio debe evaluarse continuamente el dolor y el estado de conciencia de los pacientes, utilizar analgesia multimodal y tener presente el rol de los coanalgésicos y la transición al cuidado ambulatorio. Todas estas recomendaciones se han hecho en el pre, trans y postoperatorio. Miren, estos son ejemplos de folletos informativos a los pacientes y por qué es importantísimo que el paciente esté bien informado de cómo va a ser su procedimiento quirúrgico y cómo podría ser manejado su dolor postoperatorio. En esta encuesta publicada hace algunos años, miren que existía una gran cantidad de pacientes, más del 50% de pacientes, no tienen ninguna educación ni ninguna información antes del procedimiento quirúrgico. Y esto sí es una variable que incide en el dolor postoperatorio. Mientras mejor informado esté el paciente y se involucre en el manejo del dolor postoperatorio, el paciente podría ser mejor manejado porque va a perder incluso la ansiedad y el miedo. Entonces la información es muy importante. Ya decíamos hacer un plan de manejo individual considerando el paciente, la patología y el dolor que puede generar y la política organizacional. En el postoperatorio, en el transoperatorio, como decíamos, la analgesia preventiva utilizando antiinflamatorios no esteroidales, que generalmente se pueden aplicar una hora antes, especialmente los intravenosos, han demostrado como analgesia preventiva reducir el consumo de opioides y que se maneje mejor el dolor postoperatorio. La infiltración de la herida también es una práctica muy usual y que puede ayudar en romper el círculo de la hipersensibilización central. Y como decíamos, la técnica quirúrgica con los procedimientos mínimo invasivos podría ser en algunos casos también en el manejo del dolor postoperatorio. En cuanto al postoperatorio, la valoración continua de la intensidad del dolor y la escala de sedación es muy importante y aplicar una analgesia multimodal. En este gráfico podemos ver cómo la analgesia de varios modos y de varios sitios de acción podría ayudar al paciente, es decir, podemos combinar bloqueos, infiltraciones con fármacos. Los bloqueos van a actuar a través de la conducción y la transmisión del estímulo doloroso y los fármacos podrían anular la percepción del dolor o la modulación del dolor con los coanalgésicos.
Es decir, podemos utilizar analgesias que tengan procedimientos de infiltraciones más fármacos que se podrían dar por vía intravenosa, bien sea por PCA o por PCA. Y luego tener presente la transición al cuidado ambulatorio. Este es un ejemplo de manejo del dolor posoperatorio en un paciente con artroplastia del rodilla, lo que recomienda el PROSPEC, que es una asociación específicamente de Europa de anestesiólogos de la ASRA, en este caso de la ESRA, que es la Asociación Europea de Anestesiólogos de Anestesia Conductiva, en el cual preconizan este manejo, en el cual se pueden tener tres opciones para el paciente. Una, darle analgesia espinal, más infiltración local, más morfina, con anestesia local más morfina. La otra, una analgesia espinal, más un bloqueo del nervio femoral. Y la otra, anestesia general con bloqueo femoral. Estas son las tres opciones que se podrían dar en una artroplastia de rodilla. De hecho, ninguna de las tres tiene una superioridad sobre la otra. No existe suficiente evidencia para decir que una es superior a la otra, pero en general las tres deberían o participan de analgesia multimodal. La una con anestesia general más bloqueo del nervio femoral, la otra con analgesia espinal más un bloqueo del nervio femoral y la otra con analgesia espinal pero poniendo morfina dentro del espacio subaracnoideo para producir una analgesia posoperatoria. En el caso de dolor intenso, se puede llegar a, y si ha habido analgesia sistémica, se puede llegar a dar analgésicos convencionales como AINES, COX-2 y luego utilizar opioides potentes por PCA. Y si el dolor es leve o moderado, se pueden utilizar opioides débiles ya en el manejo posoperatorio. Esto es lo que recomienda siempre un analgésico multimodal. Finalmente, las conclusiones para mejorar el manejo del dolor posoperatorio se enfatizan en tener un servicio de dolor agudo con un team dedicado exclusivamente al manejo del dolor posoperatorio. Segundo, centrarse en el paciente o cuidado centrado en el paciente, un paciente informado y que comparta o participe de forma activa gestionando sus expectativas, va a mejorar la satisfacción en el manejo del dolor posoperatorio. Hacer un programa de educación y entrenamiento a los profesionales que atienden el dolor posoperatorio, mejorando el conocimiento, las habilidades de todos los profesionales de salud involucrados en el manejo del dolor y mejorar la atención para mejorar la atención al paciente. La analgesia específica, escogerla de acuerdo al procedimiento basada en la evidencia y modificar la analgesia satisfaciendo las necesidades de cada paciente. Nunca olvidar que el pilar fundamental del manejo del dolor posoperatorio es multimodal, es decir, siempre utilizamos un procedimiento intervencionista o digamos de infiltración o bloqueo más los analgésicos por vía sistémica, especialmente por vía intravenosa, bien sea por horario o por PCA. En la mayoría de los casos, el dolor posoperatorio mal manejado se debe a un fracaso en el tratamiento y todos los pacientes con dolor agudo posoperatorio deberían recibir un tratamiento adecuado para el dolor. Bien, esto es lo que les quería traer en este congreso. Pues, y si hay preguntas o inquietudes o necesitan algún material que les hagamos llegar, pues podrían escribir a los organizadores del congreso para poderles hacer llegar por ese medio. Nuevamente muchas gracias y felicitaciones por el congreso.